Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero charlar acerca del concepto de función. En un video previo hablé acerca de la idea de espacio de Hilbert, tal cual parece ser introducida en algunos libros de métodos matemáticos para físicos. Bueno, en realidad nada más mencioné que en algunos libros se introduce explícitamente la idea de espacio de Hilbert y en otros libros no se introduce tal idea. Y por supuesto cometí algunos errores bastante graciosos, como decir que voy a encontrar el nombre Hilbert en la J en lugar de decir que lo voy a encontrar en la H, porque Hilbert se escribe con H, H que se aspira, Hilbert, Hilbert. En esta ocasión quiero hablar del concepto de función. Si queremos una idea, hacernos una idea muy clara de esto, de la problemática que involucra reflexionar acerca del concepto de función, preguntarnos quién lo introdujo, cuándo se introdujo, de cuántas maneras se ha definido, por qué ha cambiado la definición. Podemos consultar libros en los que, artículos sobre todo, en los que se va a hacer una historia erudita, erudita. Erudita quiere decir al nivel de las ideas originales de autores que en su momento fueron importantes o relevantes, digamos Descartes, digamos Ptolomeo. Y una historia tal la pueden encontrar en un artículo que se titula, aquí lo tengo, El concepto de función hasta la mitad del siglo XIX, de un señor que se apellida Yushkevich. Yushkevich. The Concept of Function up to the middle of the 19th century. 99. De Yushkevich. De Yushkevich. Se encuentra en el archivo para la historia de las ciencias exactas. Es de 1976. Volumen 1, no se van a confundir en ese volumen, en ese nada más vienen 3 artículos, en el 76, el primer tomo del 76, vienen nada más 3 artículos y uno es el de Yushkevich. Va a problematizar el concepto o la idea de función y va sobre todo a mostrarnos que los autores no tienen una idea muy clara de cuándo se tiene ya la idea de funcionalidad o dependencia funcional. Yo quiero hacer no ese trabajo a nivel erudito, sino a otro nivel que a veces no debemos confundir o a veces lo confundimos con el nivel erudito. Quiero hacerlo al nivel de los educadores, de los que escriben libros de texto. Como dije en la ocasión anterior y a alguien le pareció interesante, todo lo que nos enseñan, cualquier cosa que nos enseñen en las aulas o en los libros de texto es una selección de todo de la vasta totalidad del conocimiento. Una selección. Entonces los educadores, los que escriben libros de texto para exponerlos en las aulas, escogen de entre lo que viene a ser la literatura erudita y lo interpretan y nos lo ofrecen. Son transductores del saber erudito. Un docente, un profesor, en gran medida, no es otra cosa que un transductor del saber erudito, del saber que se encuentra en las revistas. Y eso cuando nos va bien, porque cuando nos va mal no es ni un transductor, es simplemente un repetidor, como suele decir González Maestro, un rapsoda. Tiene el síndrome del rapsoda. Tiene ese síndrome y nada más repite. Y corríjanme siempre las pronunciaciones, los acentos y todo eso. Porque yo me equivoco hasta cuando hablo en la acentuación de las palabras. Bueno, el punto aquí es, hay profesores, hay escritores de libros de texto que escogen del conocimiento y de la totalidad del conocimiento, escogen una parte, la elaboran y la presentan. Son transductores. Hay otros que repiten a un transductor y así se generan toneladas de libros de texto. Pero antes de pasar a esta lectura de algunas definiciones del concepto de función en libros de texto, no de autores que sean famosos, como Descartes, como Ptolomeo, como Fermat, etcétera, que solo hace un historiador que se dedica a la búsqueda de los orígenes del concepto en los autores originales. Aquí estamos hablando de transductores o repetidores, nada más. Pero antes quiero pregonar un libro que me acaba de llegar, La electrodinámica cuántica de Gunnar Kallen, Electrodinámica cuántica, un libro que hay que tener en cuenta. No ha hablado de electrodinámica cuántica, ha hablado de electrodinámica, pero no de electrodinámica cuántica. Y este es uno de los mejores libros, en mi opinión, sobre el proceso de cuantización del campo electromagnético. O, bueno, como me han dicho aquí en los comentarios, como se dice en España, el proceso de cuantificación del campo electromagnético.
llega hasta la teoría general de la renormalización, que de hecho es un invento de Callen y hay otro señor Szymanczyk y Callen, son de los que inventaron la teoría de la renormalización de la electrodinámica cuántica. ¿Qué es eso de la teoría de la renormalización? Pues es poder normalizar la teoría, hacerla finita. En lugar de que existan tantos infinitos, encontrar la manera de eliminar esos infinitos. Y antes de pasar al tema principal, estos estantes me los han mencionado. Tienen libros Dover. Todos son libros Dover, todos los que están aquí, todos los que están acá también son Dover, los que están aquí y los que están allá arriba. Son siete estantes. Todos tienen libros de la editorial Dover, estos, los que están abajo. Acá hay otro estante, pero estos ya son libros de filosofía. Y acá atrás tengo otro estante, ese, en donde hay libros de fenómenos no lineales. Son libros de fenómenos no lineales. El estante central, de arriba abajo, son puros libros de la editorial Dover. Me dicen que recomiende algunos. Ya he hablado de muchos de estos. Por ejemplo, este es uno de mecánica cuántica de Albert Messier. Luego a su lado tiene el de la mecánica cuántica de este Bohm. Este es el de Prugobecki. Este es uno de teoría cuántica de campo. Y este otro que sigue es de teoría de la dispersión. Muchos son de mecánica cuántica. Luego acá abajo tengo otros de matemáticas y cosas por el estilo. Todos son Dover porque los Dover son muy baratos y muy fáciles de conseguir. Por eso tengo pues ese estante prácticamente lleno. Pero vamos ya ahora a la idea del concepto de función. ¿Cómo se define en muchos textos a partir de los 70s? La función se define como un conjunto de pares ordenados que tienen una cierta característica, que es lo que podríamos denominar en el lenguaje de Bourbaki, que sean inyectivas. Es generalmente como definen la idea de función. Es un conjunto de pares ordenados, por ejemplo, en los que los pares ordenados satisfacen la propiedad de inyectividad, que es una cierta propiedad que no voy a explicar ahora, la pueden encontrar en cualquier libro de matemáticas. Y por ejemplo, entre quienes definen de esa manera, voy a citar nada más a uno muy famoso, el de Curtis. Este es el Cálculus de Curtis. Esta es la reimpresión Krieger. No es la de Addison Wesley, sino es la reimpresión Krieger. Cálculos de Philip Curtis, Universidad de California, Los Ángeles. Entonces es del 79, originalmente es del 72. Donde define la función es en el capítulo 1, capítulo 1, en el parágrafo 1.6, que es la página 17. ¿Y cómo la define? Así como les acabo de decir, así la define. Dice, sean A y B dos conjuntos no vacíos, entonces sea F un subconjunto no vacío del producto cartesiano de esos dos conjuntos, entonces F es una función si y solo si no hay pares ordenados P y Q en F que tengan la misma primera coordenada pero diferentes segundas coordenadas. Es la idea de la definición de función. Como pueden ver, utiliza o lo define con ayuda del concepto de conjunto, es decir, la teoría de conjuntos de Cantor es necesaria para llegar a esa definición, o por utilizar el lenguaje enrarecido de Michel Foucault que no le gusta a los editores de las revistas de matemáticas. Se abren las condiciones de posibilidad de llegar a esa definición cuando Cantor construye la teoría de conjuntos. Antes de la teoría de conjuntos de Cantor, ¿qué podíamos encontrar respecto al concepto de función? Bueno, pues aquí tengo una reimpresión de un librito que se llama Ilustraciones elementales del cálculo diferencial e integral por Augustus de Morgan. Esta es una reimpresión de 1943 por la editorial Open-Kurt. Y el librito se publica en 1832. Y por supuesto que nos habla de las funciones en la tabla de contenido, en la página 14. En la página 14 nos va a decir lo que es una función. Quiero que vean la gran diferencia que hay entre una definición y otra. En este librito de Augustus de Morgan y el que ya leí de Curtis.
En el caso de Curtis, pues una función no es más que un subconjunto de un producto cartesiano. Eso es, ya con todas las nociones de la teoría de conjuntos a nuestra disposición. En cambio aquí, en 1834 más o menos, en la página de este librito, que ya dije la edición, OpenCur 15, en la página 14, parágrafo titulado Sobre las funciones, dice, una expresión algebraica que contiene x, la variable x, de cualquier manera es llamada una función de x. Una expresión algebraica, fíjense bien, dice expresión algebraica. De acuerdo a esta definición, la utilización de funciones trascendentes no define una función, porque está diciendo explícitamente expresiones algebraicas. O quizá no existe la diferencia entre expresiones algebraicas y trascendentes, es decir, funciones que se expresan con expansiones algebraicas infinitas. Y algebraico, pues, entonces correría por todo el rango de lo que eran las funciones o se entendía por funciones en aquel tiempo. Siempre es difícil saber qué quieren decir estos autores porque es necesario correlacionarlos con el conjunto de conceptos de su época. Las matemáticas y sus conceptos cambian de acuerdo a las revoluciones que ocurren en ella, es decir, la aparición de nuevas ideas, de nuevos conceptos que permiten expresar las cosas de otra manera. Entonces, nuevamente, aquí lo que dice De Morgan es una expresión algebraica que contiene x de cualquier manera, es llamada una función. Puede ser racional, una expresión racional, puede ser un polinomio, puede ser un monomio, etcétera, etcétera, etcétera. Luego nos va a hablar de las series infinitas, series convergentes y divergentes. Y luego va a haber muchos ejemplos de funciones, casi todos avenidos o en contradicción con esta definición. ¿Cómo lo definieron? Casi inmediatamente después de Cantor. Bueno, vamos a ver a uno famoso. Bueno, famoso entre los matemáticos. Fuera de los matemáticos, a lo mejor, bueno, famoso a lo mejor en Estados Unidos. Osgood, William Fogg Osgood. Tiene un diferencial and integral calculus. Este es el tratado elemental. Fogg Osgood tiene casi en sucesión, después de un primer curso del cálculo diferencial e integral, tiene un tratado de cálculo avanzado. Pero vamos a ver este. Este es de 1907, primera edición. Yo aquí tengo la reimpresión de 1939 de la segunda edición de 1909. También, por supuesto, viene una idea de función. Esta idea viene en la introducción, página 1. Vamos a darnos una idea de lo que nos dice de las funciones el señor Osgood, William Fogg Osgood. Nos dice lo siguiente, definición de una función. Y se dice que es una función de x si cuando x está dado, y está determinado. Lo voy a repetir. Y se dice que es una función de x si cuando x está dado, y está determinado. Es una manera un tanto imprecisa de establecer la noción de correspondencia. La función como correspondencia. En el otro caso, la función como expresión algebraica. La función como correspondencia entre dos objetos. Eso es lo que nos da aquí Osgood como definición de función. Esta definición ya es más general, ya no necesariamente, bueno, aunque aquí la da en formato aplicable a las matemáticas, la definición de función como correspondencia no necesariamente se aplica a las matemáticas y no necesariamente se aplica a las variables numéricas. Acuérdense que podemos definir conjuntos y esos conjuntos no todos son numéricos y podemos definir las funciones con ayuda de esos conjuntos, diagramas de Venn y todo eso. Entonces esta es una definición de función, bueno, pues muy mala, pero ya tiene en sí, ya está dentro de la órbita del pensamiento cantoriano. La función como correspondencia. William Fogg Osgood es un buen libro de cálculo, no quiero con esto decir que esté mal, ni se tome de esa manera. De hecho, estos libros a mí me gusta, como lo he dicho muchas veces, me gusta leerlos porque son muy ilustrativos de cómo se construye el cálculo. Bien, vamos a otro. Este también es, bueno, este es menos famoso que Fogg Osgood. Fogg Osgood, como les decía, tiene una sucesión de libros, el cálculo elemental, luego el cálculo avanzado, luego la teoría de funciones, que la escribió en alemán, que escribió el original de Fogg Osgood, de su teoría de funciones en 2 volúmenes, que es la variable compleja generalmente. Teoría de funciones la entendían como la variable compleja.
Lo escribió originalmente en alemán. Bueno, vamos al Calculus de Fine. Este librito es más o menos de la misma época que el de este que yo tengo aquí. Es originalmente de 1926. Tengo la reimpresión del 27. Más o menos de la misma época que el anterior. Bueno, el anterior es de 1900 y algo, 1901, como dije en su momento. Pero vamos a ver aquí qué entiende por funciones. Viene en el capítulo 1. Vamos a ver inmediatamente qué entiende por funciones. Nos habla de los infinitesimales, límites del símbolo tal. Luego viene formas indeterminadas, funciones. Nos va a decir algo muy similar a Fogoswood. Dice así, aquí en la página 8. La página 8, aquí viene, ¿no? Por aquí funciones, ahí está funciones, y abajito viene definición de función. Dice así, si Y está de tal manera relacionado a X que a cada valor de X en el intervalo AB corresponde un único valor de Y, entonces Y se dice que es una función de X. Parecido al de Fogoswood, también está hecho para los conjuntos numéricos porque inmediatamente menciona un intervalo numérico. Entonces estamos hablando de conjuntos numéricos, pero el concepto de función se aplica incluso a conjuntos no numéricos. Parecido al de Fogoswood, pero este libro de Calculus de Fine, Henry Burchard Fine, Henry Burchard Fine, es un poco más avanzado que el anterior que presenté de Osgood, está al nivel del cálculo avanzado de Osgood, y lo que me interesa siempre de estos es la presentación que hacen de las series de Fourier, de las funciones continuas, de las funciones de variable compleja, todo eso que viene a ser muy interesante siempre. Es bonito ver cómo se desarrollaban en estas épocas esos. Ya hoy día todo se desarrolla con nubes de teoría de conjuntos. Vamos al último que les voy a presentar hoy. Este es el Tratado Elemental del Cálculo de Gibson. Tratado Elemental del Cálculo de Gibson. Allí Gibson tiene otro que es el Tratado Avanzado de Cálculo, la continuación de este, pero ya a nivel avanzado. Dice así, un tratado elemental del cálculo con ilustraciones de mecánica, física y geometría del 46, pero su primera edición es de 1901. Yo tengo aquí la reimpresión de la primera edición de 1946. Parece ser que no hubo segunda edición, sino solamente continuas reediciones. Pero aquí viene un prefacio a la segunda edición. Bien, nuevamente va a venir una noción de función en la página 13. Capítulo 1. Página 13, capítulo 1. Entonces vamos allí. Y efectivamente aquí tiene función, dependencia e independencia de variables. En cualquier problema, las magnitudes con las que se tratan serán usualmente de dos clases. La variable que depende de una de la otra, es lo que va a establecer. Y luego nos va a decir lo que es una función. La variable dependiente es una función de la variable independiente. Así va a definir la idea de función. Entonces, su idea, aquí la dice, generalmente una variable y se dice que es una función de otra variable x cuando a cualquier valor de x corresponde un valor definido de y. Así, parecido a los anteriores. La función es una correspondencia, lo malo es que la definen con conjuntos numéricos. Nuevamente les puedo decir que este es un libro muy bueno, muy bonito de cálculo. Generalmente estos libros son muy bonitos. Me gustaría ver más tratados españoles de cálculo de estas épocas. Yo supongo que están igual de bien, con muchos ejemplos. Hoy día son muy pobres los tratados de cálculo, son realmente muy pobres. Por eso les digo que comparen con estos libritos que pueden encontrar en cualquier librería de libros viejos y van a ver lo que son tratados que realmente se preocupan por poner muchos ejemplos y mostrar la riqueza de aplicaciones de algo como el cálculo diferencial e integral. Muchas gracias y no olviden leer al señor Yushkevich sobre el concepto de función hasta la mitad del siglo XIX, es decir, antes de la revolución cantoriana, porque ahí cambia todo. Bueno, revolución es un nombre, quizá no sea el correcto en lo que a historia de las matemáticas se refiere, pero bueno, ya lo dije. Nos vemos para la siguiente.